8 de la mañana, 20 minutos. Hay un tema central y es cómo impactan las medidas del gobierno. Este anuncio de la fase 2, del cual habló el presidente Javier Milei, al cual se refirió también el ministro de Economía, Luis Toto Caputo. ¿Qué pasó y qué puede pasar en los próximos días? Ya está con nosotros Javier Timerman. Javier, un gusto tenerte al aire. Gracias por tu tiempo. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Bien. A ver, pasame en limpio lo que viste ayer y qué puede ocurrir. ¿Qué nivel de apoyo observás a las medidas del gobierno? Mira, uno de los temas importantes a tener en cuenta es que ni yo ni ninguna de las personas que en este mismo momento están siendo entrevistadas en las radios, televisiones, plataformas, etcétera, puede tener un diagnóstico seguro sobre lo que va a pasar en los próximos días, ni el Bien. gobierno. Entonces, todo es mucha especulación y yo creo que uno de los problemas que tiene el gobierno es que se pone ansioso. Entonces, como está tan pendiente de cómo van a impactar las medidas, busca constantemente tomar nuevas medidas para defenderse de alguna manera si las medidas que toma no resultan de la manera que ellos esperaban. Entonces, lo primero que hay que tratar de entender es que este es un proceso largo y no sé, la verdad que ni yo ni nadie, cómo van a terminar impactando. Lo que sí sé es que hay dos temas que son muy importantes. Uno es que el tiempo es escaso en términos de que todas las medidas que pueda llegar a tomar el gobierno necesitan mucho tiempo para decantar y el argentino medio está muy apresurado, asustado y necesita cambios relativamente rápidos. Eso por un lado. Y después, los problemas que tiene la Argentina son amplios, son difíciles. No es un solo problema, no es que la Argentina tiene un problema inflacionario, entonces voy a solucionar la inflación y no tengo ningún otro problema. Claro, Uno puede son solucionar diversos la los inflación problemas. y tener otro tipo de problemas. Yo, eh, eh, cuando pienso en el tipo de soluciones que está aplicando el gobierno, en este caso a partir de las medidas que se aplicaron el sábado, que son medidas que de alguna manera buscan derrotar la inflación, como dijeron ellos mismos, para siempre, causando niveles altos de recesión y de estancamiento económico. Eso es lo que ellos están buscando. Y eso no es una novedad en el sentido de que se ha aplicado en otros lugares y se ha aplicado de manera exitosa en otros países. Yo siempre, en estos casos, me gusta dar el ejemplo de Estados Unidos en los 80, cuando decidió Ronald Reagan derrotar la inflación y lo hizo tomando estas mismas medidas que está tomando Milei ahora. Ujú. Ahora, la diferencia es que Estados Unidos no tenía un problema de deuda también. Entonces, tenía el problema inflacionario y de gasto. Y sobre estos dos problemas, Milei creo que exitosamente empieza a encarar las soluciones, porque de alguna manera hizo un ajuste muy fuerte del gasto público, la inflación va a caer, pero y se destapa otro problema, que es el problema de la deuda, que nosotros tenemos deuda en dólares que tenemos que cumplir, y estas políticas no nos están permitiendo acumular reservas. Ese problema Estados Unidos no lo tenía. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar de entender, y creo que el gobierno necesita ponerlo más en foco, es que las medidas tienen que ser ir variando para ir solucionando y no agravando ciertos problemas que después van a tener consecuencias importantes, porque si vos en 6 meses no podés pagar la deuda, no te va a importar demasiado que la inflación haya caído a niveles tan bajos porque vas a tener otro problema. Es decir, vos tenés una pileta de lona, si se quiere, con varias reparaciones por hacer, es decir, con varias pinchaduras. Entonces no tenés que abocarte solamente a tapar un agujero, sino a tapar todos a la vez de la manera que puedas. Pero o sea, para ponerlo en idioma simple, tanto Milei como todos los funcionarios de este gobierno han dicho, y lo siguen diciendo, que estamos ante la más grande crisis que tuvo la historia de la República, si no de la humanidad, para exagerar un poco, Sí. ¿no? Entonces, si vos tenés una crisis de esta magnitud, ¿realmente crees que se va a solucionar en 6 meses? Puede tardar 5 años en solucionarse, pero el gobierno quiere solucionarlo en 6. Quiere, por un lado, tener que la gente acepte que estamos ante la más grande crisis mundial, por otro lado, en 6 meses se soluciona. Entonces, no, lo que está pasando es que el problema inflacionario se está, como mencioné, con estas medidas, se está buscando realmente a través
de una menor actividad económica, a través de gastos que de alguna manera estimulaban algo la actividad, pero que eran innecesarios y no productivos. O sea, usando todos esos mecanismos, me parece útiles, está controlando la inflación. Pero como decía, acá también hay un tema de tipo de cambio, porque nosotros tenemos un problema de acumulación de reservas. Eso es innegable. Entonces te dicen, no, pero eso va a venir porque al nosotros ser creíbles van a venir inversiones y la ley bases y todo eso. Por eso puede ser que así sea, pero el riesgo es alto de que si no es, ¿qué pasa? Y el inversor hoy en día, afuera principalmente, y por eso cayeron los bonos ayer, está diciendo, che, yo entiendo lo que ustedes están haciendo, pero ¿y si no? Y si no pasa, yo tengo bonos que tengo que cobrar el año que viene. ¿Va a haber dólares para mí? Ahora, Javier, cuando el gobierno, desde el Banco Central, monitoreando esta serie de variables que tiene la economía, hablan de una salida prudente del cepo cambiario. Explícame a mí, explícanos a los que no sabemos del rubro, ¿cómo sería una salida prudente del cepo? ¿Qué 2 o 3 condiciones se tienen que dar más allá de lo técnico que comentó Milei en la última vez que se refirió al tema? Mira, una salida prudente es una salida que salga bien. O sea, si sale bien, va a ser prudente. Si sale mal, va a ser imprudente. Entonces, como no se puede saber de antemano, yo creo que el gobierno es más temeroso de lo que debería sobre ese punto. Porque si vos mirás, por ejemplo, cuando Prat Gay salió del cepo o en otros momentos, sí, vos vas a tener un overshooting del dólar y probablemente el dólar inicialmente suba tal vez exageradamente, pero vos hiciste un ajuste fiscal importante. Lo que muchos afuera me dicen y no entienden es lo siguiente, te dicen, lo más difícil que tenía que hacer Milei y lo que nadie creía que iba a poder hacer manteniendo la calle tan tranquila es este gran ajuste que ha hecho. Todo el mundo pensó, bueno, los gremios, esto, la calle, se incendia el país. Nada de eso ha ocurrido y era lo más desafiante que los inversores estaban preocupados, etcétera. O sea, se lo valoran al gobierno, haberlo hecho y haberlo hecho de buena manera. Ahora dicen, ¿por qué eso lo hicieron con mucha audacia y lo otro se asustan ante la posibilidad de decir, bueno, porque... O sea, la realidad es que la Argentina, como cualquier otro país, no va a poder salir de esta crisis ni de ninguna otra crisis manteniendo un tipo de cambio fijo con cepo. Hay países que han utilizado esto. Por eso es muy bueno reflejar en historia. Yo me acuerdo, una de las grandes crisis que tuvo la economía mundial fueron las crisis de los tigres asiáticos. Yo no sé si vos te acordás, fue a fines de los 90, sí. Los países asiáticos crecían a tasas chinas, eran, bueno, vaya la redundancia, y atraían un montón de capital de divisas de afuera y se fortalecían sus monedas, a tal punto que tenían un problema que el tipo de cambio era demasiado fuerte de esos tigres asiáticos. Llegó un momento que el mercado se dio vuelta y empezaron a salir capitales y eso desencadenó una gran crisis. ¿Qué hicieron estos países en su momento para parar? Porque se estaban devaluando sus monedas de una manera exageradísima en muy poco tiempo. Decidieron poner cepo, ¿no? Ahora, ese cepo fue temporario porque eran economías que producían dólares. Malasia, qué sé yo, Taiwán, etcétera. Estos países, vos le devaluás sus monedas y son muy competitivos. Producen una cantidad inmensa de dólares y después abrís el cepo y tenés tantos dólares en el Banco Central que lo abrís de un día para el otro. Entonces son medidas muy temporarias. En la Argentina nosotros no producimos dólares en esa magnitud. Entonces lo que necesitas es en algún momento animarte a decir, bueno, va a ser turbulento, va a haber momentos difíciles, etcétera, pero es la solución que creo hoy en día están mirando los fondos afuera. ¿Pero por qué? Porque confían en que Milei, la parte fiscal, la va a cumplir. Entonces, yo creo que ellos no se están dando demasiado crédito a sí mismos. Creo que necesitan entender que han hecho un esfuerzo fiscal tan importante que creo que la salida del cepo debería ser menos traumática de lo que ellos mismos están dándole a entender a la gente. O sea, si alguna persona motivadora se le acerca al gobierno o al presidente y le dice, cree en vos porque lo más difícil, y esto ya lo están viendo de afuera, lo más difícil ya lo hiciste. Es decir,
en el momento que necesitas audacia, no seas tan prudente. Eso es lo que a mí me dicen los fondos afuera. Bien, bien. Ahora, poneme en el llano lo que significa el cepo. El cepo cambiario traba inversiones, es decir, hay empresas que ante este escenario donde ya se aprobó la ley base, donde ya se aprobó el paquete fiscal, donde va camino a tratarse la ley hojarasca, donde ya se firmó el pacto de mayo, es decir, todo lo que el gobierno aparentemente necesitaba ya lo tiene, pero el cepo cambiario sigue estando. ¿Se frenan proyectos? ¿Hay empresas que dicen, no, yo con el cepo no invierto en Argentina? Sí, sí, eso es una realidad y es una realidad preocupante esa es la principal inconveniencia de tener un cepo. El cepo te da cierta tranquilidad en momentos de crisis y por eso tanto los gobiernos de Cristina como de Macri en algún momento acudieron al cepo, durante todo el gobierno de Alberto Fernández se mantuvo y se sigue manteniendo. Pero la realidad es que cuando una empresa analiza un proyecto, busca no solo cuáles son los parámetros de rentabilidad de ese proyecto, pero sí también busca entender cuál es el exit strategy. ¿Qué es el exit strategy? Es la estrategia de salida. Nadie que entra a una inversión, cuando lo presenta a sus inversores o cuando presenta eso en un directorio de una empresa, un negocio, lo que sea, puede dejar de explicar cómo sería la salida de ese negocio. Bueno, yo pongo tanta plata por un periodo de tantos años. ¿Y después qué? Y cuando vos tenés un cepo es muy difícil explicar eso, porque el inversor, el dueño del dinero se preocupa ante la posibilidad de que esa plata quede atada y es lo que pasa. Hoy en día yo creo que el principal problema cuando se analiza la salida del cepo es justamente la plata de muchos inversores de afuera, empresas que quieren transferir dividendos, empresas que quieren vender ciertos activos y mandárselos a sus casas matrices, etcétera, etcétera, y no lo pueden hacer. Entonces, evidentemente ese es un problema y me parece que a mí es un problema bastante más grave que la ley base, porque la ley base, si bien te da cierta tranquilidad, es un proyecto político. Es un proyecto político y puede hoy en día estar, mañana no estar. Ahora, cuando vos estás en una economía encepada y la mantenés en el tiempo y la mantenés a pesar de diferentes tipos de ideologías políticas, al inversor le da cierta preocupación. Che, yo entiendo que con el kirchnerismo haya cepo, pero ahora hay teóricamente un gobierno libertario. No digo que sea fácil salir del cepo, pero eso es lo que muchos te dicen. Y la gente que invierte no es tan sofisticada. Las personas que invierten en proyectos tienen también directorios, tienen también accionistas, tienen también gente a la que tienen que acudir, que no son grandes expertos en lo que pasa en la Argentina, y miran las cosas más simples. Y lo más simple de una inversión es cuánto tengo que poner y cuánto me voy a llevar y cuándo. Claro. Y eso es difícil de analizar. Y si lo puedo retirar, con cepo claramente no. Claro. Entonces hay que ver el costo-beneficio. Vamos a llevarlo bien a ese ejemplo práctico que acabas de poner. Si yo soy inversor y tengo cepo, no sé si voy a poder retirar la utilidad que saque, los dividendos que tenga. Ahora, habrá que analizar, o tendrá que hacerlo el gobierno, el costo-beneficio, porque tampoco es sano que yo vea que una empresa, en lugar de invertir en Argentina, se va para Uruguay porque las condiciones son mejores. Claro, exactamente. Por eso todo en esto es muy difícil analizarlo únicamente desde el lado del impacto macroeconómico que los libros nos dicen que va a tener. Es muy difícil porque hay muchas cosas en juego, muchísimas cosas en juego, y muchas tienen que ver con desde cuestiones emocionales hasta cuestiones que tienen que ver con el movimiento del dinero a nivel mundial. Entonces, como nosotros somos un país que tiene una historia, y esa historia pesa, la historia económica argentina pesa sobre las decisiones que toman muchos cuando se trata de invertir en un país o en otro, no son soluciones fáciles. No son soluciones fáciles. Por eso, lo primero que creo que debería hacer un gobierno, en este caso nos gobierna el presidente Milei, es tomarse más tiempo para decir, bueno, mi plan es a más largo plazo. Entonces, durante un tiempo vamos a tener que convivir con más inflación. ¿Por qué la inflación tiene que caerse a cero el mes que viene? ¿Por qué? Entiendo el beneficio, pero claramente para lograr eso se me escapan otras variables, como puede ser la acumulación de reservas. Entonces, como decía un colega mío americano que también fue
gobernador de la Reserva Federal, siempre decía, no se puede perseguir 2 gallinas al mismo tiempo, ¿viste? Porque la gallina se te escapa una, vas para una y, ¿viste? Primero agarrar, ¿viste? Es difícil. Entonces... de a una por vez. Claro, entonces es complicado todo. Bien. Y lo que hoy hace 6 meses teníamos esta charla y de lo único que hubiésemos hablado es de la capacidad o no del gobierno de hacer un ajuste fiscal. Hoy, de lo único que quieren hablar los inversores 6 meses después es de la acumulación de reservas, de lo único. Bien, claro, la charla hoy es otra. Primer objetivo cumplido, ahora hay que abrirse a lo que puede llegar a ser riesgoso, pero también resulta un desafío inevitable que tendrá que plantearse el gobierno. Javier, es un gusto como siempre escucharte, te mando un fuerte abrazo. Un abrazo, Eduardo. Javier Timerman pasó por El Rincón del Inversor. AdCap, Grupo Financiero. Brindamos soluciones financieras a individuos, empresas e instituciones. Invertid de forma fácil y segura a través de Banza, nuestra